Hola, cariños, ¿cómo están? ¿Todo bien? Entonces, esa clase era para ser online, pero que tuvimos problemas en la plataforma Plural. Entonces, yo voy a enviar, ¿sí? Las explicaciones del libro 4 y después yo voy a enviar los ejercicios que vamos a hacer, que vamos a corrigir online en el próximo lunes, ¿sí? Na próxima segunda eu vou dar aula online, só que nós vamos fazer a correção das atividades, a correção das atividades, porque não temos tempo hábil para hacer todo junto. Entonces, yo voy a explicar las actividades, van a ser, y el lunes vamos a corregir, ¿vale? Qué bueno. Vamos a empezar hoy en la página 38. ¿Has hecho la compra? Entonces vamos a ver algunas cosas referentes a este vocabulario. En la panadería y frutería, quiero 1 quilo de tomates, por favor. Buenos dias, que desea? La chica pregunta. Y él dice, quiero 1 quilo de tomates, por favor. En la panadería, ¿cuánto cuestan estas magdalenas? ¿Sí? Que é um dulce, que seria a nossa Carolina em português. Então, há alguns verbos ou algumas expressões para perguntar as coisas em espanhol. Quiero, tiene tal cosa, quanto vale, ou seja, quanto cuesta. Quanto cuestan algumas coisas, quanto es, pode perguntar de 3 maneiras. Quanto vale, quanto cuestan e quanto es. Depende se é plural ou singular. Quanto cuestan, quanto cuesta, quanto es e quanto son. ¿Sí? Por favor, gracias, de nada. São algumas expressões que usamos para pedir, agradecer ou saber quanto cuesta alguma coisa. Escucha os diálogos e señala. ¿Qué ha comprado la madre de Rubén? Entonces, ¿quién tiene el CD? Sí. Vas a poner. Quien no tiene, después vamos a hacer la corrección con quien tiene el CD para saber. 1 quilo de tomates, una lata de espárragos, un paquete de arroz, una tableta de chocolate, una bolsa de magdalenas, una barra de pan, una docena de huevos, um troço de queso. Troço em espanhol é pedaço, tá? E uma botella de aceite, uma garrafa de óleo. Tudo bem? Hasta aí? Que bueno. Entonces ya aprendimos algunas cosas. Ahora nosotros vamos a volver en el pretérito perfecto compuesto en gramática. ¿Se acuerda que ya aprendimos el verbo? En la página, vamos a volver, empezamos a aprender en la página 37. Acá es el verbo comprar, ¿sí? Comer y vivir. Yo he comprado, tú has comprado. Entonces, el verbo haber cambia. E, has, a, hemos, habéis, han. Y el verbo después del verbo haber, que es el verbo que está en el participio, ¿sí? Ese verbo es todo igual. Entonces, yo he comprado, tú has comprado algo. Él, ella, usted ha comprado. Nosotros, nosotras hemos comprado. Vosotros, vosotras habéis comprado. Ellos, ellas, ustedes han comprado, ¿sí? El verbo comer. Yo he comido, tú has comido, él, ella, usted ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido, ellos han comido. El verbo vivir. Yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, nosotros hemos vivido, vosotros habéis vivido, ellos han vivido. Los demonstrativos. ¿Qué son demonstrativos? Que demuestran alguna cosa que quiere, ¿sí? Este en singular, que está cerca. Entonces, el demonstrativo que está cerca, que está perto, qual você usa?
Este no singular masculino e esta no singular feminino. En el plural, estos e estas. Por ejemplo, acá yo tengo cerca de mí un aparato auricular, ¿sí? Entonces, este es mi aparato auricular, ¿sí? Que é o fone de ouvido. Desculpa que caiu aqui. Caiu o celular. Perdona. Allá, menos cerca de mim, ¿sí? Eu tenho que está lejos, ¿sí? Que está longe. Eu uso esse, essa, essos ou essas. Esse é mi puerta-retrato, por exemplo, que está lejos de mim. E quando está muito lejos, ¿sí? É aquele ou aquella, ou aquellos ou aquellas. Aquela casa é de minha amiga, quando está passando um pouco lejos, ¿sí? Aquela casa é de minha amiga Paula, ¿sí? Aí em la classe, por exemplo, profe, puedo, me presta su lápis, aquele lápis que está em sua mesa, ¿sí? Então, tá lejos. Chica, para uma amiga que está do seu lado, me presta esta regla, ¿sí? Ou para seu amigo que está um pouco lejos. Joaquim, esse é seu caderno, ¿puedo ler? ¿Entenderam isso? Então, para cerca, perto. Este, esta, estos, estas. Para um pouco lejos, ¿sí? Um pouco longe. Esse, essa, esses, essas. E para muito lejos, que está muito longe da gente, né? Aquele, aquella, aquellos, aquellas. Vale? Que bueno. Esta camisa é de Ana. Esses jerseys são de Ruben. E estes jerseys. E estes são mis pantalones. Então, usaram para cerca e menos cerca, ou menos lejos, ¿sí? El verbo haber com H. El verbo haber sempre se escreve com H, que é com H. Eu he comprado, ele ha comprado, ou hay tomates em la nevera, entendeu? É a mesma coisa que tiene en el sentido de existir. Hay tomates em la heladeira. Sempre quando vocês encontrarem a preposição em no meio da frase, vocês substituem o verbo tener por haber, hay, ¿sí? Sempre. Palavras que empiezam por ie, ue e se escrevem com H as palavras que empiezam por ie, ue e hielo, huevo, humo, ¿sí? Mira como se dizem e escrevem palavras como hielo, huevo, hoy. Llevo, huevo, hielo, hoy. Humo. Ditongos ai, ei, oi e ui al final de palavras com Y. Oi, rei, estou, muy e jerseys. Que são ditongos? Diptongos, a mesma coisa que são em português. ¿Sí? Son sílabas que tienen el sonido de hoy, ei, ui, ei. ¿Todo bien? El sonido de Y es de I. Entonces, ¿le parece que es la misma cosa que dos vocales en una única sílaba? Pero que no es, porque Y es consonante, ¿sí? Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Alguna duda? No. Quiero que se acuerden más en esta página del pretérito perfecto compuesto y los demostrativos. Y el verbo haber, se acordando que hay, cuando hay alguna frase que tiene la preposición en el medio, então você não põe o verbo tener, você põe o verbo haber, ¿sí? Vamos a escribir el texto dialogado teatral. Entonces, hay un texto acá
perdona, que vamos a leer, ¿sí? En los diálogos teatrales, escribimos delante de cada intervención el nombre del personaje, en vez de un guión, como em los relatos. Então, o que está dizendo acá? Que quando a gente faz um teatro, a gente escreve o nome do personagem na frente, para ele saber, né, qual é a sua fala num teatro, correto? Vale? Em uma escena, numa cena. Diferente quando a gente escreve relatos narrativos, alguma coisa assim, que a gente costuma colocar o quê? Como que chama? Ai, deu branco agora. Nossa, gente. Extra, não estou bem. A gente costuma colocar o travessão. Fala muito espanhol, esquece do português. Travessão. Então, nos relatos que a gente costuma escrever, né, que são narrativos, de contos, essas coisas, nosotros ponemos el guión em espanhol e em português o travessão. En el teatro, nosotros ponemos el nombre del personaje para que él sepa lo que vas a hablar na cena de teatro. Então, acá, las aclaraciones del autor van generalmente entre parênteses e em cursiva, ou seja, quando na cena que ele tem que fazer e o autor da história quer que ele faça alguma coisa diferente, geralmente ele coloca entre parênteses depois da fala do personagem, para ele saber como ele vai ter que atuar, como vas a actuar em la escena. Vamos a ler o texto. Um heladeiro está detrás do mostrador de um puesto de helados, ¿sí? Então, o heladeiro, que é o sorveteiro, ele está vendendo atrás do mostrador de sorvetes. Helados deliciosos, bem helados de todos os sabores. Aí, o que é? Já entra aqui, que é o autor, quer que seja assim. O ninho se acerca e mira todos os recipientes de helados de diferentes colores. Buenos dias, quero um helado, por favor. Mientras lo pide, llega um senhor que se pone detrás del niño a esperar su turno, ou seja, já vai entrar 3 personagens aí, né? O velhinho que vai ficar atrás dele esperando a sua vez, o menino que tá pedindo e o sorveteiro, heladeiro. ¿De que lo quieres? Pergunta o heladeiro. Pues, mirando todos os helados e sem saber qual elegir. Pues de coco, por favor, señalando uno blanco. Heladeiro, esse helado não é de coco, é de vainilla. Não tenho helados de coco. Entonces no, de vainilla no quiero. Mirando de nuevo e sem saber qual elegir, no sé. Señalando um recipiente que está cerca de ele. ¿De que é este rojo? Que helado é este rojo? Está perguntando. De frambuesa. Não é de fresa, vaya. Hay de menta? Señalando, aqueles del final del mostrador são de menta sola e de menta com chocolate. Pues já sei, quero uno de menta com chocolate, por favor. Aqui tienes, gracias. Quanto é? 2,50 euros. Tome, pagando contento. Adiós al señor. ¿Qué desea, señor? Entonces el heladero, sí, ya va y ya pregunta al señor. ¿Qué desea, señor? Quiero un helado de menta con chocolate, por favor. No hay, este niño se ha llevado el último, lo siento. Entonces, mirando y sin saber qué elegir, ¿de qué es aquel de color marrón? Entonces, eso es una pieza teatral, una escena teatral, ¿sí? De un heladero, un chico pequeño y un más viejo, una persona más vieja, ¿vale? ¿Entendieron? Que cuando es una narrativa o un relato, nosotros ponemos el guión, que é o travessão. Quando é teatro que van a encenar essa pieza, o nome do personagem va a la frente para saber que vas a decir e as coisas que o autor quiere que o personagem haga en la escena van sempre entre parênteses. ¿Todo bien?
Agora, em la página 41, conocemos Lima. ¿Dónde se queda Lima? Lima es la capital de Perú. Perú ha sido siempre un lugar muy importante de América, por sus minerales, por la variedad de sus paisajes, por su cultura y por los incas. Allí se habla español, quechua y aymara. Entonces son lenguas indígenas, ¿sí? ¿Sabes que han dicho que la gastronomía peruana es la más variada del mundo y es la que tiene más platos típicos como el ceviche? ¿Sí? Que son diversos platos juntos. Hay muchos productos originarios de Perú que hoy se comen en todo el mundo. Esta es la patata, que acá la llaman papa y que tiene 2.500 variedades. Imagina 2.500 variedades de batata. Lima es una ciudad muy grande y con un centro histórico muy bonito. Elena ha venido a ver sus casas. Mira, el grupo solar, sistema solar, también ha actuado en Lima con charangos, ficus y quenas, los instrumentos tradicionales del Perú, que generalmente eran instrumentos indígenas, ¿sí? Porque Perú ha sido povoado por los incas, quando começou a ser criada, ¿sí? Tanto es que hay una ciudad en Perú que se llama Machu Picchu y que pueden ver en internet que es una ciudad muy linda y muy llena de magia, muy llena, ¿sí? De magia. E em tu país, quais são os produtos tradicionais de tu país? Qual é o prato mais típico? De que está hecho? ¿Te gusta? ¿Do que ele é feito? Você gosta? Como é tu ciudad? ¿Es bonito el centro? ¿Por qué? ¿Cuáles son los instrumentos característicos de la música de tu país? Entonces van a hacer eso, ¿sí? Essas perguntas e nós vamos a corrigir en la próxima clase, lunes, ¿sí? Acá, nuestra revista no vamos a hacer. E acá hay una receta de fondue de chocolate. Y encuentra el nombre de 6 tapas. Entonces, acá en la página 43, van a leer el fondue de chocolate y van a hacer el pasatiempo. ¿Todo bien? ¿Vale? Muy bien. Entonces, empezamos hoy en la página 38, fuimos para la 39, vimos el diálogo teatral en la página 40, sobre Lima en la página 41, ¿sí? El tema del mes, la alimentación, algo muy importante. Entonces, en la página 42, yo quiero que lean. Comida basura. Que é uma comida basura? É um fast food, aquela comida lixo, né? Dizem. Porque basura em espanhol é lixo, né? Então, aquela comida que não faz muito bem, né? Mas que a gente gosta muito. Eu creio que é verdade que hoje em dia comemos muita comida rápida que não é boa para a saúde. Devemos tomar mais verduras e frutas e levar uma dieta mais equilibrada. A alimentação é muito importante para estar sanos. Teresa Segovia. Entonces, Teresa envió para la revista su opinión sobre la alimentación. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Yo no puedo entender que en muchos países los niños se estén muriendo de hambre. ¿Por qué permitimos que pasen esas cosas? Por otro lado, mi papá dice que tampoco está bien lo que hacemos aquí, porque tiramos mucha comida. Yo creo que tiene mucha razón. Juan, Buenos Aires, entonces está triste porque hay algunos chicos de otros países que se mueren de hambre, ¿sí? Y algunos países como Buenos Aires, Brasil y otros países que no tienen cultura correcta, se tiram a comida com muita facilidade, ou seja, jogam a comida com muita facilidade, né? Isso é muito triste. 5 comidas al dia. En el colegio nos enseñan que debemos hacer 5 comidas al día y tomar 5 porciones de fruta y verdura. También que no es bueno abusar de algunos alimentos como los dulces. Núria de Bogotá, ¿sí? Y es verdad. Por ejemplo, no debemos comer muchos sanduíches, muchos
bocadillos, mucho dulce, ¿sí? Helados. Aprender a cocinar. A mi padre y a mí nos gusta mucho cocinar. Hoy he ido con él al mercado y luego le he ayudado a hacer la comida. Mi padre y mi hermano han dicho que estaba muy rica. Lo he pasado muy bien. Entonces, a mí y a mi padre nos gusta cocinar. Entonces, les gusta mucho cocinar y cocinaron para su familia. ¿Sí? Y acá una música que pueden escuchar en el CD. Estaba el señor gato sentadito en su tejado, miau, sentadito en su tejado. Ha recibido una carta que si quiere ser casado, con una gatita parda, sobrina de un gato pardo. Sobrina de un gato pardo. Al recibir la noticia, se ha caído del terrado. Se ha roto 7 costilhas, ou seja, ele quebrou 7 costelas. El espinazo e el rabo, a espinha e o rabinho, né? Por la calle del pescado. Al olor de las sardinas, el gato ha resucitado. Por eso dice la gente, 7 vidas tiene un gato. ¿Sí? Y como ya había dicho, en la página 43 van a leer el fundí de chocolate y hacer el pasatiempo. ¿Todo bien? En la página 44 vamos a dejar para la próxima clase, ¿sí? Entonces, en el cuaderno de ejercicios que van a ser para lunes online, vamos a corregir, entonces tienen que hacer antes, ¿sí? Vamos a empezar en la página 38, ¿sí? Escribe el nombre de estos tipos de envases de alimento, que, por ejemplo, un paquete de arroz, una botella de aceite. ¿Cómo se llama lata de sardinha en español? Ahí lá en el libro. Una botella de agua también, una garrafa. ¿Cómo se llama o pacote de bolachas en español? O saco de batata frita. Entonces, vas a mirar en su libro y vas a escribir acá. En el ejercicio 1, hay que tener CD. Julia va a hacer la compra. Escuche y rodee las respuestas correctas. ¿En qué tienda ha estado Julia? Entonces, tiene que escuchar y poner la respuesta, contestar correctamente, ¿sí? En la página 39, ¿qué habéis hecho esta semana? Pregunta a 2 amigos y completa la tabla. Puede preguntar a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana o a algún amigo mismo. ¿Sí? Hacer los ejercicios de español. Si você fez. Comer verdura, ir al parque. Van a poner ex. ¿Sí? ¿Quién ha hecho los ejercicios de español? Entonces, ahí, de acuerdo con que você